¿Qué tal, hermanitos? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes a través de Radio Jadi 104.3 FM aquí en Tizayuca, Hidalgo. Gracias a Dios porque todavía el Señor nos presta la vida para poder volver a estar juntos, disfrutando la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que tú nos permites pasar, Señor, reunidos, aunque a la distancia, Padre, pero juntos, Señor, estudiando tu bendita palabra. Padre, te damos gracias por el honor que tú nos das, Señor, de poder escudriñar tu bendita palabra, Señor, de poder estar juntos, Señor. Yo te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que ya están conectados, que ya están ahí frente a su aparato receptor, Señor, para escuchar este estudio, Señor. Padre, te doy gracias también por los amigos y amigos, Señor, que constantemente, Señor, se conectan. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo entendimiento, abriendo nuestro entendimiento y trayendo entendimiento, Señor. Así como también, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo, Señor, a nuestras vidas, Señor, el deseo de que tu palabra, Señor, quede implantada, Señor, quede en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, pero sobre todo, Padre, que la podamos poner por obra, Señor, que tengamos ese deseo ferviente, Señor, que no nos quedemos nada más en el querer, Señor, sino que también lo hagamos, Señor, y pongamos por obra tu palabra en nuestras vidas, Señor. Es imperativo, Padre, que cada uno, Señor, de los que decimos que somos hijos tuyos, Señor, porque te hemos recibido, debemos, Señor, tener una vida de testimonio, Señor. Debemos, Señor, tu palabra que se encarne en nuestras vidas, Señor, que la pongamos por obra, que seamos, Señor, testimonios vivos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a toda verdad, Señor, el que nos enseñe, el que nos corrija, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús yo te pido que quites todo aquello, Señor, que quiera venir a quitarnos nuestra atención, Señor, que quiera venir a estorbar este tiempo, Señor, que hemos dedicado para ti, Señor, para que tú nos enseñes por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Pues me da mucho gusto, hermanos, de verdad me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes estudiando la palabra de Dios. Gracias porque sé que hay muchos de ustedes que cada lunes están ahí esperando este tiempo de estudio, no esperándome a mí, porque pues yo únicamente soy alguien que sirve a mi Señor y que vengo con mucho agrado a servirles a todos ustedes, a tratar de transmitirles la palabra de Dios, porque es el Espíritu el que nos enseña, el que nos corrige, el que nos lleva a toda verdad. Entonces, pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, a continuar nuestro estudio que hemos estado viendo sobre nuestra relación con el Espíritu Santo. Estamos estudiando cuál debe de ser nuestra relación con el Espíritu Santo. Si nada más es una relación porque escuchamos, porque oímos hablar del Espíritu Santo, pero no hemos tenido ninguna experiencia con él, es necesario, es menester que comencemos a tener esa relación con el Espíritu Santo, que dejemos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Recuerda que ya te he dicho que en el momento mismo en que recibimos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, cuando venimos a Él en arrepentimiento, somos aceptados, somos recibidos como miembros de la familia del Señor y somos llamados hijos de Dios.
pero también somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese preciso momento, nuestro espíritu que estaba adormilado y que estaba revelado ante Dios, ante nuestro Creador, en ese preciso momento es despierto nuevamente y somos amistados con el Padre. Y es ahí donde nuestro espíritu, ese espíritu que Dios puso en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, lo despierta. Y empieza a tener nuestro espíritu deseo de buscar a nuestro Creador, de buscar las cosas del cielo. Acuérdate que dice la palabra que no hagamos tesoros en la tierra donde el hollín, donde el orín, donde se corrompe, donde se va a podrir, sino que hagamos tesoros en el cielo, allá donde nada se corrompe. Ajá. Entonces, nuestros tesoros que nosotros vamos a hacer en el cielo, ¿verdad? No son tesoros materiales, no es dinero, no es objetos, sino es hacer la obra redentora del Señor Jesús, predicar el evangelio, ganar almas para el reino, llevar luz al que está perdido. Esos son los tesoros que el Señor quiere que nosotros hagamos en la tierra. La semana pasada estuvimos hablando sobre unos encuentros muy específicos o una relación, más bien dicho, la relación que tenía el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, y vemos cómo en 4 ocasiones estábamos hablando la semana pasada sobre 4 ocasiones específicamente donde el Señor Jesucristo pudo manifestar o quienes lo rodeaban y quedó escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo echó mano de esa herramienta, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba lleno del Espíritu Santo y con esa autoridad y con ese poder vimos al Señor Jesús primeramente que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Fue una situación, algo tan maravilloso y además fue un verdadero milagro extraordinario que sin tener María ningún contacto sexual con un hombre, María quedó embarazada por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí la primera obra extraordinaria del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. La segunda fue cuando el Señor Jesús se bautizó allá en el Jordán y vimos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo fue bautizado y estuvo presente el Espíritu Santo que vino en forma de paloma y se posó sobre él y fue lleno del Espíritu Santo. Estuvo presente el Padre Eterno cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y estuvo el Hijo que obviamente se estaba bautizando. Y también vemos que él, ¿verdad?, cuando empezó su ministerio, fue llevado al desierto por el Espíritu, en este caso, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y fue tentado por el enemigo. Y vimos cómo de una manera extraordinaria, de una manera magistral, el Señor contrarrestó, reprendió al enemigo con la palabra de Dios. El Señor nos dejó el ejemplo, nos dejó el formato para que nosotros también lo hagamos, ¿verdad? Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene, nos inunde de tal manera y dejamos que cada día con el estudio de la palabra, con la intimidad con Dios y el estar buscando de continuo a Dios, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos vaya llenando de tal manera que cuando venga el enemigo a querer llenarnos la cabeza de mentiras, a querer hacer una
tontería en nuestras vidas, queriendo meter ideas, queriendo meter envidias, queriendo meter odio, queriendo traer a nuestras vidas cosas que a Dios no le agrada. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos buscando de Dios, indudablemente el Espíritu Santo nos dará las palabras correctas para nosotros repeler el ataque del enemigo, porque entonces estaremos retomando las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y estábamos viendo la semana pasada ese momento tan maravilloso cuando el Señor Jesús ejerció también su ministerio, ¿verdad? La semana pasada nos quedamos en ese punto de cómo el Señor Jesucristo comenzó su ministerio lleno del Espíritu Santo. Y leímos algunas citas como Lucas 4, 14 y 15, y cómo él hablaba en la sinagoga con autoridad, con poder, y también vemos cómo el Señor Jesucristo, lleno de poder del Espíritu Santo, él ejercía su ministerio, y no solamente eso, sino que además les decía a los discípulos, ¿verdad? Les dijo, no salgan hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre, del Espíritu Santo, para que entonces puedan salir a predicar, puedan salir a evangelizar, a ser discípulos a las naciones. Dice, predicando el evangelio, y vimos, ¿verdad? Que desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Pero no les dijo que no salieran hasta que viniera el Espíritu Santo sobre sus vidas para poder ejercer con efectividad la orden que el Señor les había dado. Y eso es algo que también les decía yo la semana pasada, ¿verdad? Eso es algo que también debe de suceder en nuestras vidas. Debemos de buscar esa llenura. Te decía yo que el Señor dejó ordenanzas que nosotros tenemos que llevar a cabo. La ordenanza, ¿verdad? De que debemos de bautizarnos, porque por medio del bautismo en agua estamos primeramente viniendo al Señor en arrepentimiento y somos bautizados como testificando al mundo que ahora somos nuevas criaturas, ¿verdad? Que ahora el viejo hombre quedó ahí sepultado en esas aguas y hemos sido levantados a novedad de vida. Entonces, tenemos primeramente venir al arrepentimiento, debemos de bautizarnos en agua y debemos de buscar ser bautizados en el Espíritu Santo. Debemos de pedirle al Señor que derrame de su Espíritu en nuestras vidas. Ya el Señor nos selló al creer en Él, al aceptarle, pero necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a recibirla? Por medio de la búsqueda continua de Dios, por medio del estudio de su palabra, por medio de ejercitarla en nuestras vidas. Si nosotros no ejercitamos, ¿verdad? A nuestro espíritu, va a ser un espíritu flaco, débil, ¿verdad? Porque es la única manera como podemos ejercitar el hombre espiritual que hay en nosotros es por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo va a ser? Por medio de los dones, por medio de los talentos, por medio de estar ejercitando con la palabra de Dios. Así como el hombre, ¿verdad? Que va al gimnasio y ejercita cada miembro de su cuerpo, ¿verdad? Porque para cada miembro del cuerpo, ¿verdad? Para las piernas, para los brazos, para el abdomen, hay un ejercicio y un aparato diferente. Así también nosotros debemos de ejercitar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Acuérdate que ya en nuestros primeros estudios hablamos precisamente de que debemos de alimentar a nuestro nuevo hombre. Cuando nacemos, pues es
dar nuestros primeros pasos con lecturas sencillas, con aprendizaje sencillo, pero conforme vamos creciendo, nuestra alimentación de la palabra de Dios va cambiando y vamos conociendo más y vamos entrando a conocimiento más profundo porque necesitamos ser llenos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salgamos a hablarle al mundo, a evangelizar, nos van a hacer preguntas. Y si no estamos bien capacitados en la palabra de Dios, entonces no podremos responder esas preguntas. El Espíritu Santo nos traerá las respuestas correctas por medio de la palabra de Dios. Entonces, es sumamente importante ejercer nuestro servicio. Te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Ejercer nuestro servicio a Dios llenos del Espíritu Santo es un asunto muy importante. No podemos servir a Dios, pues, de manera irresponsable. Conocía a alguien que decía, ¿verdad? No, es que yo no necesito al Espíritu Santo. Yo ya soy hijo de Dios, yo ya estudio la palabra, yo ya tengo mucho conocimiento, yo ya voy y incluso tengo una célula y voy y les enseño, pero yo no necesito al Espíritu Santo. Entonces, esa es una manera incorrecta o una manera que tenemos o que la gente tiene de pensar. Así no es, no debe de ser la mentalidad. Dijo el Señor, no salgas hasta que seas investido del poder de lo alto, que el Espíritu Santo descienda en ti, que seas lleno del Espíritu Santo, y entonces ahora sí sal y ya háblale al mundo, predícales, evangelízale, haz discípulos a las naciones. ¿Por qué? Porque si no tenemos el Espíritu Santo, si nosotros queremos convencer a la gente de pecado, si nosotros queremos enseñarles la palabra de Dios con nuestro intelecto, no va a pasar nada. Sin embargo, si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo y una vez que somos llenos, salimos a hablarle a la gente, entonces será el Espíritu Santo el que a través de nosotros nos utilice para convencer a la gente de pecado, para entristecerlos de saber que necesitan, de que han pecado, de que han ofendido a Dios, de que han ofendido a su Creador, y entonces serán contristados, y entonces vendrán al arrepentimiento y buscarán a su Dios, a su Creador. Pero eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Y si no lo llevamos con nosotros, pues entonces, ¿quién? ¿Quién va a hacer esa labor tan importante de convencimiento de pecado? ¿Nosotros? Pues no. Entonces, es importante y muy importante que busquemos la llenura del Espíritu Santo antes de querer salir a evangelizar, porque entonces será un trabajo infructuoso el que estemos realizando. Dice, después de que Jesús regresó del desierto, volvió en el poder del Espíritu Santo y a partir de ese momento, todo lo que enseñó, todo lo que hizo, todos los milagros que realizó, los atribuyó directamente al Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Fíjate bien lo que te acabo de decir, lo que dice nuestro estudio. Dice aquí nuestro estudio que una vez que Jesús regresó del desierto, regresó lleno del Espíritu Santo. Y dice que a partir de ese momento, todo lo que enseñó, todos los milagros que realizó, todo lo que hizo, se lo atribuyó al Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer, hermano. Si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, que vamos a pasar por circunstancias, sí, hermano. Y esas circunstancias, esas tribulaciones, dice la palabra de Dios, que vamos a pasar por pequeñas tribulaciones. Y quizá a lo mejor de repente van a ser grandes tribulaciones para nosotros, ¿verdad? Porque a veces nos pasan cosas y nosotros las vemos tan grandes y sin solución.
Pero cuando nosotros nos aferramos al Señor, cuando buscamos al Señor, somos llenos del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Le decimos a ese problema, ¿verdad? Que mayor es el que está en nosotros. Y entonces las cosas funcionan de otra manera, porque entonces el Espíritu Santo nos llevará a una victoria, porque ya no estaremos confiando en nuestras propias fuerzas, en el tronar de dedos, en el llorar, en el sufrir. ¿Por qué? Porque entonces entenderemos que Dios tiene todo bajo control y que lo que estamos pasando es solamente momentáneo, porque el Señor no se ha olvidado de nosotros. El Señor quiere que aflore el temple de su Hijo y que nosotros digamos, Señor, yo sé que tienes el control de esto que está sucediendo en mi vida, Señor, y que nada se ha salido del control tuyo, Padre. Y entonces nosotros, llenos del Espíritu Santo, si salimos a predicarle a otros, si le enseñamos a otro, no seremos nosotros, sino el Espíritu Santo el que haga la obra. Que aquel se arrepintió, no nos vamos a jalar el cuello diciendo, ay, soy tan bueno predicando, que ya fulano se arrepintió, ya vino a Cristo, y ya también aquel, y ya, no. Es obra del Espíritu Santo. No somos nosotros, nosotros únicamente somos la herramienta, el medio que Dios usa para alcanzar. Por eso es importantísimo, hermanos, que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Es sumamente importante que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Pablo, en 1 Corintios 12, le habla a la iglesia y le habla de la importancia de que ahora es el cuerpo de Cristo. Y que así como el cuerpo físico, ¿verdad? Nuestro cuerpo, cada miembro tiene un propósito específico, un propósito diferente, la mano, los dedos, la rodilla, el pie, la cabeza, todo, desde la cabeza hasta los pies, cada uno de nuestros miembros tiene un propósito diferente. Así nosotros, en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene un propósito diferente. Cada creyente debemos de ejercitarnos en los diversos dones que el Señor pone en cada uno de nosotros para el propósito para el cual Dios nos llamó. Dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Que si todos fuéramos oído, pues ¿dónde estaría el pie? Si todos fuéramos, no sé, pie, ¿dónde estarían las manos? No, hermanos, todo el cuerpo, cada miembro nuestro tiene una función. Y así en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros cumplimos una función, un propósito. Y debemos de aprender eso, que cada uno de nosotros cumplimos una función y que necesitamos unos de otros. No somos, dice mi pastora, no somos los super saiyajines. Y debemos de quitarnos esa tonta idea de que yo no necesito de nadie, no necesito vejigas para nadar, yo no necesito, yo puedo hacer, yo puedo esto, no, hermanos, necesitamos unos de otros. Imagínate que de esta mano, este dedito, ¿verdad? Le dijera a los otros, no te necesito. Necesitamos unos de otros, necesitamos unos de otros. Por eso es indispensable que entendamos que como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos una función y la función que yo desempeño no va, pues, ¿cómo lo diría? No va a obstruir la función
de otro miembro, sino que nos vamos a complementar. Dejemos de sentir celos por fulano, por mangano, porque somos complemento. Eso tenemos que entenderlo, porque por eso hay tanta falta de unidad en la iglesia. Porque si uno hace una cosa, el otro ya está celoso porque la está haciendo. Hermanos, es tiempo ya de dejar esa desunión. Tenemos que ser un cuerpo unido y que cada miembro del cuerpo de Cristo cumpla su función, el propósito para el cual Dios nos ha llamado, y dejar de estarnos poniendo el pie y cumplir correctamente y en unidad la función, así como en el cuerpo físico. Cada miembro de nuestro cuerpo cumple una función. Y el cerebro es quien lo coordina. Hay que recordar que la cabeza es Cristo, quien nos coordina, y que cada miembro debe de hacer la función que tenemos que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo, Pablo agrega que todos estos miembros, trabajando armoniosamente en unidad, somos el cuerpo de Cristo en la tierra, cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha llamado, para llevar luz a las naciones. Pero si estamos peleando, si estamos enojados, si no queremos acercarnos al hermanito fulano porque, ay, no es que va a decir que soy un ignorante, que yo no que necesito de él, quitémonos de esas tonterías. Nos necesitamos unos a otros, y cuando entendamos eso, las cosas van a cambiar. Cuando nos quitemos esa soberbia, ese orgullo, y nos acerquemos al hermanito que sabe hacer cierta cosa y que yo no la sé hacer, y que le puedo decir, oye hermano, enséñame, voy a hacer con más eficacia la función que me toca desempeñar. Amén, gloria al Señor. Es necesario que entendamos que solamente cumpliendo nuestra función como miembros en unidad, podremos llevar a cabo esa comisión que el Señor nos dejó de hacer discípulos a todas las naciones, que vayamos y evangelicemos, que vayamos y les llevemos las buenas nuevas a todas las naciones, y que hagamos discípulos. Y solamente podremos hacer discípulos. Discípulo es aquel, ¿verdad?, que sigue. Nosotros somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo, imitamos a Jesucristo, y nosotros debemos de hacer más seguidores, más imitadores de Cristo, perdón. Solamente si lo hacemos en unidad, cumpliendo cada uno su función, apoyándonos unos con otros para poder cumplir, dice la palabra de Dios, soportándoos unos a otros. Somos soportes unos a otros, ¿verdad? Si yo soy la uñita, el que es el dedito, me está soportando. Es mi soporte para yo poder ejercer mi función dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que entenderlo, hermanos. Si soy el dedito chiquito, el que es la mano en el cuerpo de Cristo, me está soportando, está siendo mi soporte para yo poder ejercer mi función como dedo pequeño. Tenemos que entenderlo, hermanos. Tenemos que entenderlos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo 12:28. Creo que ese ya es un versículo que ya hemos visto muchas veces, pero vamos a leerlo para ver qué dice la palabra de Dios. Dice en Mateo 12:28, dice la palabra de Dios:
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén, gloria al Señor. Vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús regresó lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando, ¿verdad?, de que a partir de que el Señor Jesús regresó del desierto, de ser tentado y de haber salido victoriosamente de esa tentación de parte del enemigo, él regresó y todo cuanto hizo, todo lo que enseñó, todos los milagros que hizo, los atribuyó al Espíritu Santo. Recordemos que cuando el Señor Jesús dice en esta parte de la Sagrada Escritura, ¿verdad?, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Acuérdate, ¿verdad?, que quienes estaban buscando la manera de estarlo poniendo el pie, como se dice vulgarmente, ¿verdad?, poniendo obstáculos para que el Señor no avanzara y no llevara a cabo su ministerio, como sucede el día de hoy, hermanos. Siempre hay esos fariseos, siempre hay gente que se deja influenciar por el enemigo para no dejar avanzar a aquel que está llevando a cabo un ministerio con efectividad, lleno del Espíritu Santo. Siempre vamos a encontrar gente así, siempre vamos a encontrar gente así. Gente que se permite ser usado por el enemigo para querer obstaculizar el ministerio de alguien lleno del Espíritu Santo, como lo hicieron con Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Y que entonces empezaron a decir, por Satanás echa fuera a los demonios. Y vemos aquí, vamos a leer un poquito antes, dice aquí, dice desde el 22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Más claro ni el agua, ¿verdad? Estos hombres trataban de hacerle creer a la gente que Jesús no era el Hijo de Dios y que no era enviado por Dios. Y les decía, no, echa fuera los demonios por Belcebú. Y el Señor de una manera sabia, ¿verdad?, les dijo, un reino dividido no puede prevalecer. Si Satanás echa fuera demonios, ¿verdad? Si yo echo demonios por Belcebú, entonces dicen un reino dividido. Si una casa está dividida, no va a permanecer, no va a prevalecer, dice el Señor. Pero si no los echo por Belcebú y los echo, aquí en el 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios estoy echando fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Pero son tan ciegos y tan necios que no lo quieren ver. Entonces, aquí vemos a Jesús, ¿verdad? Como te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Él atribuía todo lo que hacía al Espíritu Santo. Por eso les dijo, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Jesús hace una declaración que nos muestra cómo él veía la relación de los milagros que hacía con el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos al Señor Jesús declarando
y viendo él, haciéndole ver a la gente que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo en el poder del Espíritu Santo. El pasaje que acabamos dice el Señor Jesús, ¿verdad? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es claro que es el Espíritu Santo el que manifiesta el reino de Dios. Hay que recordar, ya te lo había yo dicho y tenemos que entenderlo, que el Señor Jesús cuando vino y tomó, ¿verdad?, la forma de hombre, dice la palabra de Dios que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre en esta carne. Por eso el enemigo quiso tentarlo, lo tentó y quiso hacerlo pecar, porque sabía que estaba en esta carne débil, pero él estaba lleno del Espíritu Santo, muy lleno del Espíritu Santo, y pudo contrarrestar los embates del enemigo. Él no echó, él ciertamente era 100% hombre y 100% divino, pero nunca echó mano de su divinidad para salir de algún aprieto. Siempre fue el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, para poder vencer la circunstancia que se le presentaba. Para dejarnos como un ejemplo, que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos sature de tal manera, tendremos los frutos del Espíritu Santo. Seremos llenos del Espíritu, porque entonces será el Espíritu hablando a través de cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Es claro que es el Espíritu Santo el que manifiesta el reino de Dios. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que implanta el reino de Dios en el corazón de los hombres. Amén, gloria a Dios. Entonces, si nosotros queremos manifestar el reino de Dios en la tierra, en nuestro medio y en nuestra generación, necesitamos, al igual que Jesús, servir a Dios llenos de su Espíritu Santo. No hay posibilidad de manifestar el reino de Dios si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Amén, gloria a Dios. Creo que más claro ni el agua, hermanos. Necesitamos buscar, necesitamos pedirle al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que si nosotros, siendo hombres imperfectos, y que cuando nuestros hijos nos piden pan o nos piden algo, nosotros nos esmeramos por darles lo mejor. Cuanti más, dice, vuestro Padre que está en los cielos no nos ha de dar el Espíritu Santo si se lo pedimos. Pidámoselos al Padre y verás que el Señor va a responder tu oración. Pídeselo de la manera correcta. El Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Esto es bien importante. Bien importante. Ya quedó bien entendido. Espero que haya quedado bien entendido, mi amado hermano, que si nosotros queremos manifestar el reino de Dios en el medio donde nosotros nos desenvolvemos, en el lugar donde nosotros comúnmente, ¿verdad?, nos desenvolvemos, o si también queremos transmitirles a nuestra generación el reino, solamente por medio del Espíritu Santo podremos hacerlo con efectividad. Si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo, todo lo que hagamos, hermanos, es infructuoso, porque es en nuestras fuerzas, es en nuestra banalidad. Pero si buscamos la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que se encargará de traer, de manifestar el reino de Dios en el medio donde nos desenvolvemos, o bien a nuestras generaciones, a las generaciones futuras.
solamente con la llenura del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Tener mayor comprensión acerca de cómo se manifestó el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto y cómo lo hizo en el Nuevo Pacto es sumamente fundamental para entender en qué término nos podemos relacionar en el día de hoy con él. Hay 4 diferencias básicas en la manifestación del Espíritu Santo entre el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Vamos a ver esas 4 diferencias básicas de cómo se manifestó el Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. La primera diferencia es la siguiente. Número 1, en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era un don que Dios concedía solamente a ciertas personas, con el objeto de hacerlas idóneas para el desempeño de ciertos servicios especiales. ¿Te quedó claro, mi hermanito precioso? Dice aquí nuestro estudio que en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era un don que solamente Dios le concedía a ciertas personas que él elegía y las escogía con el objeto de hacerlas idóneas para el desempeño de ciertos servicios especiales, de ciertas cosas específicas que Dios quería. Dios trataba con determinado personaje y el Espíritu Santo le hacía saber a esta persona lo que tenía que hacer o lo que tenía que llevar a cabo. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se nos dice ahora, o dice la palabra de Dios más bien, que dicha promesa es que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Amén, gloria al Señor. Y eso lo podemos ver en Oseas, en Joel, perdón. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Porque dice el Señor que derramará su espíritu sobre toda carne. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y mira, vámonos a Hechos 2:17. Hechos 2:17. Hechos 2:17. (17 al 21). Dice la palabra de Dios y aquí vamos a leer desde el versículo 14. Entonces, Pedro, poniéndose en pie y con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén, gloria al Señor. Aquí, hermanos, está hablando Pedro sobre cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Aquellos que estaban ahí decían, estos están borrachos, están llenos de mosto, porque los hablaban, estaban llenos del Espíritu y hablaban conforme el Espíritu les daba que hablasen. Acuérdate que incluso hablaron en lenguas que ellos ni conocían, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Pedro era un pescador. ¿Tú crees que era un hombre que había ido a estudiar lenguas? No. Pero sin embargo hablaron lenguas y todos los que estaban ahí, que venían de otros lugares y que no hablaban la lengua que se hablaba en ese lugar, escucharon el mensaje, escucharon las buenas nuevas en su propia lengua. Y entonces por eso es que Pedro les hace la aclaración, ¿verdad? Les hace la aclaración de que no están borrachos, sino que esto que está sucediendo, esto que ustedes están viendo, es la promesa que se hizo en Joel, ¿verdad? De que el Señor dijo, entonces derramaré de mi espíritu. Gloria sea al Señor, porque Él cumple sus promesas. Amén, amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él siempre cumple sus promesas. Bendito sea el Señor. Amén, amén. La segunda diferencia, entonces vemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Señor solamente permitía a ciertas personas, ¿verdad? Que Él escogía, les daba ese don, ¿verdad? El Señor les concedía ese don a ciertas personas que Él escogía para determinada tarea que el Señor quería que desempeñara esa persona, pues el Espíritu Santo dirigía a esta persona a hacerlo. Recuerda que, por ejemplo, ¿verdad? Vemos muchas veces en la palabra de Dios que, por ejemplo, a ciertos hombres que leemos en la palabra de Dios que dicen, ¿verdad? El Espíritu de Dios me dijo, el Espíritu de Dios vino a mí, porque era en ese momento, ¿verdad? Como el Señor trabajaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto vemos que el Señor, la promesa que hizo en Joel, se viene y se cumple, y hasta el día de hoy el Espíritu Santo es para todo aquel que se lo pida al Señor. Obviamente todo aquel que conoce al Señor, que le ha entregado su vida y que está en esa búsqueda continua de Dios, sirviéndole, ¿verdad? Escudriñando la palabra, entonces viene el derramamiento del Espíritu. Amén, gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo, el Espíritu Santo descendía sobre los hombres y estaba con ellos, pero no estaba con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo en ese tiempo, en el antiguo pacto, en el viejo pacto, venía el Espíritu y estaba con ellos determinados momentos, determinados espacios de tiempo para cumplir con la tarea que Dios le encomendaba a ese personaje que Dios escogía, que le concedía esa bendición, ¿verdad? De servir al Señor, ¿verdad? Y que Dios escogía a estos personajes. Estaba allí el Espíritu de Dios y estaba con ellos, pero por tiempos determinados, no estaban todo el tiempo. Pero acá, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ya no está un tiempito y se va. No viene el Espíritu y nos dice, mira, tienes que hacer esto y esto otro, y
y se va, nos deja instrucciones y se va. No, ahora en el nuevo pacto, ¿verdad? En el nuevo pacto por medio de Jesucristo, ahora el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros. Acuérdate que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no va a venir el Espíritu Santo. Y es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y esté con cada uno de ustedes. Y gloria a Dios porque así es. Dios cumple sus promesas. En cada rincón del mundo donde hay un hijo de Dios que busca de Dios y que busca la llenura del Espíritu, el Espíritu Santo está en cada persona, en cada uno de nosotros. Mora en nosotros, no solo con el propósito de darnos poder y para prepararnos para el servicio que estamos dándole al Señor, sino para darnos vida, para seguir vivificando nuestro espíritu y que no sea un espíritu otra vez como el que se reveló en el Antiguo Testamento, que se reveló a Adán y que heredamos ese espíritu caído, sino que ahora hemos sido vivificados, hemos sido justificados y somos vivificados por medio del Espíritu de Dios, y que ahora ese Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y viene a darnos poder para vencer todo aquello que por nuestras propias fuerzas no podemos. Si nosotros le entregamos cada área de nuestra vida, entonces el Espíritu Santo habitará en nosotros y nos dará el poder para poder también prepararnos de manera correcta para ejercer nuestro servicio, nuestro ministerio para el Señor y para seguir vivificando nuestro espíritu y tener esa santidad y comunión con Dios, ¿verdad? Esa santidad. Te he dicho muchas veces, ¿verdad? Que la santidad de la que habla la palabra de Dios no es la malentendida santidad que el mundo conoce, ¿verdad? Que es un santo arriba de un altar. No, es el ser apartados, el ya no estarnos contaminando, el tener el poder por medio del Espíritu para decir, esto ya no lo hago porque no le agrada a mi nuevo amo, a mi Padre Celestial. Amén. No es que seamos santurrones, no es el que seamos exagerados, no, sino que ahora estamos convencidos de que todas esas cosas que hacíamos no le agradaban a nuestro Creador, a nuestro Padre, a nuestro Salvador, y que ahora queremos servir a nuestro nuevo amo, que lo único que quiere para nosotros es bueno, agradable y perfecto, dice nuestro pastor, ¿verdad? Si decimos que somos cristianos, si decimos que tenemos el Espíritu de Dios, no podemos seguir viviendo una vida de pecado, una vida sucia, una vida que a Dios no le agrada. Debemos de ir de victoria en victoria, que cada actitud que tengamos, cada circunstancia que se nos presente, podamos manifestar los frutos del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Es muy importante, es imperativo que comprendamos que lo que recibimos no es la influencia del Espíritu Santo, sino que Él mismo en persona está en nosotros. Y acuérdate que al comienzo de este estudio del Espíritu Santo, te decía yo que el Espíritu Santo hace cosas como Dios, es creador como Dios y es Dios. Por lo tanto, es el mismísimo Dios que nos habita. Debemos de comprenderlo. No es la influencia, es la persona de Dios. Es Jesús que nos habita. Amén, gloria al Señor. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no residía en la tierra, sino que solamente la visitaba de tiempo en tiempo, según lo requería la circunstancia. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu de Dios, visitaba la tierra de tiempo en tiempo y se volvía a ir. Ahora, en el Nuevo Pacto,
el Espíritu Santo mora en la tierra. Esta tierra es su morada. Reside en los corazones de cada uno de los hijos de Dios que han creído, que se han arrepentido y que han hecho a Jesús su Señor y Salvador. Y que ahora habita en los corazones de cada uno de nosotros. Y como nosotros estamos en esta tierra y vamos de paso, el Espíritu Santo está aquí morando en cada uno de nosotros. No se ha ido, está en cada uno de nosotros y en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Y es tan real y verdadera. Amén, gloria a Dios. Dice, tan real y verdaderamente como residió Cristo en la tierra durante los 33 años de su encarnación y ministerio. Amén, gloria a Dios. El mismísimo Jesús, así como Jesús estuvo en la tierra durante 33 años en su encarnación como hombre y en su ministerio, en su muerte y en su resurrección, así ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros hasta que Jesús venga por nosotros. Por eso dijo el Señor, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Dios. Él no lo prometió y no lo cumplió. Ahora su Espíritu Santo está en nosotros y va a estar en nosotros hasta que el Señor Jesús venga por su iglesia y nos vayamos con él allá a ocupar ese lugar que él fue a preparar para ti y para mí. Amén, gloria a Dios. La cuarta diferencia: en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía como el Espíritu del Padre, con la gloria y majestad de la divinidad. Amén, gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía como el Espíritu del Padre, con la gloria y majestad de la divinidad. Amén, gloria a Dios. Gloria sea nuestro Padre eterno, porque en el Antiguo Testamento era el mismísimo Padre el que descendía a hablar con sus hijos. Gloria sea al Señor. En el Nuevo Testamento lo vemos descender más bien como el Espíritu del Hijo para representar a Jesús entre nosotros. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque ahora en el Nuevo Testamento lo vemos descender en el Espíritu del Hijo, en el Espíritu de aquel que murió por cada uno de nosotros, por aquel que nos justificó delante del Padre. Amén, gloria sea al Señor. Aquel que derramó su sangre por cada uno de nosotros y que tiene un valor tan extraordinario y tan poderoso que todo el que aún quiera venir puede venir a tomar de ese regalo divino que no nos cuesta absolutamente nada, pero que para nuestro amado Jesús fue un precio muy grande, un precio tremendo que le costó su vida y que ahora nosotros solamente con venir y reconocer nuestro estado, ¿verdad? Todo aquel que no ha conocido a Jesús, lo único que tiene que hacer es reconocer su estado pecaminoso, reconocer que necesita ser perdonado, reconocer que necesita un Salvador y arrepentirse. Recibir a Cristo como Salvador y venir a Él. Amén, gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanitos, hasta aquí nos quedamos. Ya terminamos nuestro estudio del Espíritu Santo. No, todavía nos falta. Yo creo que la semana que entra, primeramente Dios, espero que a ver si podemos terminar nuestro estudio. Vamos a orar para concluir nuestro estudio de este día. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, Padre, porque nos permite, Señor, una vez más, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por todos los regalos que tú nos das, Señor, porque nos diste la salvación por medio de Jesús, porque nos diste el Espíritu Santo, Señor, y que ahora
gozamos de su presencia en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que no es una influencia, Señor, sino que es la persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo habitándonos, Señor, este cuerpo, Señor, que ahora es el templo del Espíritu Santo y que somos parte, somos miembros, Señor, del cuerpo de Cristo, Señor. Y que tú nos has dado tu Espíritu, Señor, para darnos poder y autoridad, Señor, para poder trabajar de manera correcta para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Que tu palabra, Señor, se quede establecida en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre. De tal manera, Padre Santo, que tu Espíritu traiga a nuestras mentes cada día, Señor, tu palabra. Cada vez que nosotros tengamos una actitud incorrecta, Señor, sea el Espíritu Santo corrigiéndonos, Señor, y llevándonos, Padre, a toda corrección, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que tuvieron a bien, Señor, apartar este tiempo para estudiar la palabra, Señor, por los amigos y amigas, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis pastores, Señor. Bendícelos, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor. Que ellos cada día, Señor, busquen, Señor, escuchar tu bendita voz, Señor. Que cada día, Señor, sean más sensibles a tu voz, Padre Santo, y que sigan, Señor, escuchando tu voz y llevando a cabo aquello, Señor, a que tú les envías a hacer, Señor, que lo hagan con amor, Señor, con prestancia, Señor, como lo hacen hasta el día de hoy. Padre, te doy gracias por sus vidas, Señor. Si ellos, Señor, estuvieran enfermos, Padre, tanto a mi pastor como a mi pastora, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú seas sanando su cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, fortaleciendo, Señor, su cuerpo, sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por el pastor Héctor, por su esposa Gisela, Señor, que tú los bendigas, que les sigas dando entendimiento y sabiduría, Señor, para seguir administrando de manera sabia, Padre, esta estación de Radio Jaí 104.3 FM, aquí en la ciudad de Tizayuca, Señor, que tú has puesto en sus manos, Padre. A cada uno de los hermanos, Señor, en la fe, Padre, que comparten, Señor, en esta estación, yo te pido, Padre, que derrames de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, para que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada persona, Señor, que oiga los mensajes que se exponen, Señor, en esta radiodifusora. Padre, te doy muchas, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias, Señor, por el privilegio, por el honor que tú me das de servirte, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos como cada domingo a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en Calle Bronce número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí los esperamos. Los domingos estamos ahí a las 11:30 de la mañana. Yo me gustaría mucho verte por ahí. Ahí están nuestros pastores, Doroteo Rivera y mi pastora Adriana Herrera. Me despido de ustedes, no sin antes enviarles un cariñoso abrazo con mucho, mucho respeto, y nos estamos viendo, amados hermanos, la próxima semana. El Señor les guarde. Bendiciones.